Vamos al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Vamos a aprender de estos 12 discípulos que luego se llamaron apóstoles, que el Señor Jesús eligió. Y vamos a tomar un versículo de ahí, pero para que podamos entenderlo, vamos a comenzar desde el versículo 12 de Marcos 14. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para comer la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Verso 16. Y fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho el Señor, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Verso 19. Hermanos, este es el versículo que vamos a tomar para que nos enseñe lo que pasó ahí. Hay una gran enseñanza, pero gran enseñanza para ti y para mí. En el verso 19. Entonces los discípulos, cuando Jesús afirmó que uno de ellos lo iba a entregar, ellos comenzaron a entristecerse y a decirles uno por uno, o sea, decirle al Señor: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Jesús dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Bien. Voy al verso 19, hermano, que ahí está la enseñanza de esta hora. Seré yo. ¿Cómo que no se van a conocer los discípulos ellos mismos? Al expresarse seré yo, desconfiaban de ellos mismos. ¿Qué les pasó? ¿Cómo pueden decirle al Señor: soy yo el que te voy a entregar? ¿Qué pasó? Hermano, cuánta enseñanza tenemos en este solo versículo. Qué desconfianza que tenían y qué inseguridad que tenían ellos mismos cuando se preguntaban: ¿seré yo? Esto nos dice a nosotros que ni ellos confiaban en sí mismos. Ellos no confiaban en ellos mismos. Pero el Señor sí sabía
quién le iba a entregar. Pero solamente yo quiero que en este versículo miremos los pensamientos de estos 12 discípulos que eligió el Señor. Estos 12 nos están enseñando a cada uno de nosotros hoy. De un gran enemigo. Nos enseñan que hay un gran enemigo que está oculto en tu vieja naturaleza. Está oculto en tu vieja naturaleza. Y sin ser descubierto, él actúa con total libertad para matar, para robar y para destruir a través del ser humano. Pero ¿sabes quién lo descubrió? Pablo. San Pablo lo descubrió y lo enseñó cuando le escribe la carta a los romanos en el capítulo 7, en el verso 15. Observe cómo lo descubre Pablo a este enemigo oculto. Escucha bien, y después vamos a ver más adelante cómo se ocultó él. Pablo escribió el verso 15 de Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Esta palabra, no hago lo que quiero, él lo volvió a enseñar de nuevo a los Gálatas. En el capítulo 5, verso 17, donde dice, porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne, para que no hagáis lo que vos quisiera. ¿Entiende? El Espíritu Santo, cuando llegó a tu vida, empezó a combatirlo, al pecado que estaba en tu vieja naturaleza. Por eso Jesús nos dio una naturaleza nueva, que es la naturaleza divina. Y dice, para que no hagáis lo que vos quieres. Entonces Pablo lo dice acá, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire, él lo entiende, pero claro, después vamos al verso 17 de Romanos. Ahí Pablo descubre a este gran enemigo que permaneció oculto en esa naturaleza humana. Permaneció oculto hasta que vino la luz a los hombres, la luz de la vida. Entonces Pablo dice, ahora en el verso 17 de Romanos 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, lo que no quiero hacer, ya no soy yo, dice él, lo que no quiero hacer. Ya no soy yo quien hace aquello. Y aquí va a hablar del enemigo que lo descubrió, sino el pecado que mora en mí. Hermano, esto es muy profundo. San Pablo dice que el pecado tiene su vivienda, está viviendo en ese mí. Él estaba oculto y está oculto ahí, en ese mí. Y si nos preguntamos, ¿quién es el mí? ¿A dónde está el mí? Te aclaro, ese mí ahí está viviendo el pecado. Ahí tiene el dormitorio, el comedor. Ahí tiene todo lo que en una vivienda hay o se necesita para vivir. Él está viviendo en ese lugar llamado mí. Entonces Pablo lo descubre. Descubre también el lugar donde estaba viviendo aquel que hacía todo lo malo que Pablo no quería hacer. Y quiero que tú sepas también lo mismo.
Hay muchas cosas malas que hiciste, pero no las quisiste hacer, pero las hiciste. Y aún sigues haciendo cosas malas que no las quieres hacer, pero las sigues haciendo. Como mentir, engañar, robar, creerte que sos alguien, tener malos pensamientos y cuántas cosas más. Entonces Pablo lo descubre y lo escribe en el verso 18 de Romanos 7 y dice, yo miré en mi interior, dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, naturaleza humana, no está viviendo el bien, sino el mal. Está hablando de alguien que tiene vida, alguien que está viviendo en una casa, en un departamento, hermano y hermana, por favor. Es tu naturaleza humana. Por eso, por estos motivos, cuando Pablo le escribe a un pastor joven llamado Timoteo, primera Timoteo, la primera epístola 4:16, le advierte esto. Mira, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina o de lo que te pide ese ti mismo o te enseña a ese ti mismo, porque él te pide y también te enseña. Porque tú crees que cuando estás pensando algo malo o bueno en tu cabeza, crees que sos vos. Y te digo, hermana y hermano, lo que estás haciendo acá es estás escuchando esa doctrina del pecado. Estás escuchando los deseos que tiene el pecado para que tú hagas. Primero te hace ver que está bien lo que vas a hacer y después te hace ver lo malo que hiciste. Primero te tienta, después te acusa y con lo que le va bien es con el engaño. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque ahí está viviendo aquel enemigo peligroso que le llaman pecado. Él te va a enseñar, te va a arrinconar con sus pensamientos para llevarte a una total confusión mental, porque él está vivo, porque el pecado está en la naturaleza humana. Ahora, si relacionamos con el texto de Marco, cuando decían los discípulos, seré yo, seré yo. Es como que ellos ya sabían que dentro de ellos estaba el pecado que vive en la carne y el espíritu que estaba en su vida, en su espíritu. Seré yo, seré yo. Ahora recordemos, hermano, que esto comenzó allá en Génesis 4:7. Desde que pecó Adán y Eva, este terrible enemigo hizo su morada en el ser humano y se hizo llamar pecado. Se ocultó en el ser humano desde Adán y Eva para seguir influenciándolo, persuadiéndole a que no busque a Dios, a su creador. Por esto el comportamiento del ser humano está cuando Pablo también escribe a los romanos en el capítulo 3. Y ahí él describe cuál es el comportamiento de la conducta contaminada por este ser llamado pecado. Y dice cómo está escrito, no hay justo ni un uno. No hay quien entienda lo que está pasando. No hay quien busque a Dios. No, todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Hermano, todos aquellos que alguna vez visitaron un cementerio y al abrir la puerta de un sepulcro, ustedes perciben, huelen ese olor nauseabundo. Bueno, eso hay cuando uno habla, la lengua. Sepulcro es su garganta. Con su lengua engañan. Engañan. La lengua trae palabras. Y ese ser que está dentro del mí usa palabras que te engañan a ti y a los que van a oírte. Su boca está llena de maldición. Veneno de áspide, dice el 13, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay. Fíjate, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No conocieron. Hermano, esto es lo que hizo allá en Génesis 4:7, el pecado. Ahí se metió en el ser humano. Y dice, si bien hicieres, que eso es lo que Pablo quería. El mal que no quiero hacer, eso hago. O sea, no puedo hacer el bien. El bien está en mí, pero no puedo hacerlo. Entonces, Génesis 4, si bien hicieres, no serás enaltecido. Claro. Todo te traería gozo, paz, bondad. Y si no hicieres bien, que es lo que la mayoría que no sabemos de este peligroso enemigo que está oculto en tu naturaleza humana, y si no hicieres bien, dice él, este enemigo está, el pecado está a la puerta con todo su deseo, como dice Gálatas 5:19 y Efesios 4:31. Todos sus deseos. Gálatas dice, manifiestas son las obras, los deseos de la carne, del pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, ira, enojo, pleito. Y Efesios 4:31, quítate amargura, ira, gritería y maledicencia y cuantas cosas más. Eso es los deseos que tiene el pecado. Y a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir Pablo? Que lo que él desea, tú te vas a apoderar, te vas a hacer cargo de lo que estás pensando. Por eso cuando estás discutiendo con él, yo me hago cargo de lo que digo. Yo me hago cargo de lo que te dije o lo que va a pasar. Yo me hago cargo. Tú te haces cargo de los deseos del pecado, que es matar, robar y destruir. Hermanos, tenemos que tener presente que todas las cosas que están escritas para nuestra enseñanza se escribieron, como dice Romanos 15:4. No hay nada que no esté escrito que no sea para enseñarnos a nosotros. Y hoy tienes que aprender a conocer a ese enemigo peligroso que está oculto en tu naturaleza humana, en tu interior. Yo sé que en mí no mora el bien. Entonces está viviendo. Y si él está viviendo en tu naturaleza, tiene hambre, quiere comer y él come todo lo malo. ¿Por qué te quiere usar a ti para que tú no busques a Dios? Para que tú no dependas de Dios, para que tú lo hagas tú, para que programes el día de mañana, el pasado, hasta el año. Lo estás programando como si tuviera la garantía de la vida. No, hermano, por favor,
descubrirlo, ese peligroso enemigo que está viviendo contigo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no vive el bien, sino el mal que no quiere. Ahí está viviendo, hermano, y no diga, pues si yo hubiera dicho ya murió. No, está viviendo. Y Romanos 8:3, Dios dice, yo lo condené al pecado a que viva en esa naturaleza humana. Ahí está. Por eso no hay bueno ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Por eso su boca, su lengua son tan malvados cuando pelean con la boca. Cosas, tantas maldiciones que salen. Hermano, ya basta. Por eso también Lucas escribe, Lucas 11:21. Y nos habla, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz a lo que posee. ¿Cuál es el palacio? Tu mente. Ahí está, en tu mente carnal, en tu mente a la cual tú no te das cuenta. Que yo me comporto de acuerdo a lo que pienso, como pienso, así actúo. Tal es mi pensamiento, tal es mi comportamiento. Entonces tienes que saber, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en las que él confiaba. ¿Y cuáles son las armas? O sea que estamos hablando de un ser que existe. Un ser que está vivo y está viviendo. El hombre fuerte que le llama a la Biblia, que le llama a Lucas, es el pecado. ¿Y cuáles son? ¿Con qué te defiendes tú cuando alguien te ataca? Enojándote, gritando, peleando, usando los puños, usando armas y cuántas cosas más. Eso es lo que Dios te dijo que te quite. Quítate estas armas que están en Efesios 4:30. Enojo, ira, gritería. ¿Y cuántas cosas más? Usa las armas que Dios te ha dado. Armado del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Pues quien ha padecido en la carne, quiere decir, no les des de comer a la carne. Ahí está el pecado. Déjalo que sufra. Déjalo que no le des con el gusto, porque si no le das de comer, a lo que tú no alimentas, no crece, no crece. Entonces no hagas crecer más el odio, el rencor, la amargura, la tristeza. No le des más de comer a lo negativo. Por eso Pedro 4:1, pues quien ha padecido, hacerla padecer, hacerla sufrir, usa las mismas armas que usó Jesús. Pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado. Ármese del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Ármese. Pues quien ha padecido en la carne terminó esa relación con esa naturaleza humana, con ese pecado que vive ahí. Y empiezas a vivir en un lugar nuevo. 2 Corintios 5:17. Los que están puestos ahora en Cristo, Dios te llamó, te sacó de ahí, te puso en Cristo. Nueva criatura son, las cosas viejas pasaron. Entonces estás en Cristo. Y cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, Colosenses 3:4, Él se va a manifestar con su vida. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas que a ti te pasan cuando tú vivas en Cristo. Pero tienes que trabajar, tienes que hacer caso, tienes que ayudar, como el portero de esta vida. 2 Corintios 3:5 dice que lleves cautivo los pensamientos para que le obedezca a Cristo. Hermano, ya no le obedezcas más, ya no te apoderes más, no te hagas cargo más de lo que viene a tu mente, de esos pensamientos que te hacen creer algo que no sos. No le lleves más. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Entonces me dirá, pastor, entonces yo no puedo pensar. Sí, pensar en todo lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Filipenses 4:8, ahí te actualiza, pensar en todo lo verdadero.
No tienes para comer ahora. Ni qué piensas mal. Pero lo verdadero es que Dios te dijo, no te preocupes por lo que vas a comer. Lucas 12:22. Ni estés una ansiosa inquietud. Pensar lo verdadero. Puedes decir, estoy solo, estoy sola. No. Pensar lo verdadero. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Pensar lo verdadero. Separado de mí no puedes hacer nada. Ay, no sé si podré, no sé si llega. No, usa lo verdadero. Filipenses 4:3. Todo lo puedo con Cristo. Todo. ¿Te cuesta mucho? Claro que te cuesta. ¿Por qué? Porque seguís viviendo con el pecado y en ese viejo lugar llamado mí. Esto es en mi carne, naturaleza humana, no vive el bien. Seguís obrando, seguís viviendo en ese lugar donde no tienes que estar. Ya tienes que retirarte de ahí. Seré yo, decían los discípulos. Estando en la presencia del Señor, te hace ver lo vil que uno es. Te hace ver cuán poca cosa es uno cuando está al frente de sus señores o en la presencia de Él. Juan 8 acusaban a una mujer que había caído en el deseo del pecado que era el adulterio. Y la llevaron, porque así hay muchos hermanos que son legalistas y moralistas. Y la llevaron inclusive con la Biblia en la mano. Y también le citaron el versículo bíblico a Jesús. Acá dice que hay que matarla a las mujeres adúlteras. Y Jesús los miró y les dijo, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y acusados por su conciencia. El pecado no pudo contra Jesús. El pecado no pudo contra la verdad. El pecado tiene que huir. Como así, uno a uno se fueron. Jesús ni siquiera los miró. Porque cuando él levantó la cabeza y la vio a la mujer sola, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo, ninguno, Señor. Ni yo te acuso. Pero te doy un consejo. Cuídate de ti mismo. No te escuches más a ti mismo. No le des de comer más, no peques más. No estés haciéndote cargo de lo que el pecado te pone en la mente. No te hagas más, hazte cargo de esta vida abundante que yo te vine a dar. Que perdoné, te limpié. A todos ustedes. Todos. Para ser santos, primero teníamos que ser terribles, pecadores. Y lo fuimos. Hoy somos santos. Dios no te ve como un pecador, un pecadora. Ahora Dios te ve como un hijo y una hija, como santos, apartados para Él. El pecado te quiere volver a manosear y a ensuciar. Pero vos estás vestido con ropas blancas, con la ropa que es Cristo, con la pureza de su vida. Entonces, sea un buen cristiano. Vivir este mundo como vivió Cristo. Si decimos que estamos con Él, por inercia tenemos que andar como Él anduvo. 4:17 de Primera de Juan dice, como es Él, así somos nosotros en este mundo. Pues claro, porque somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia, que eres tú y yo. Entonces, hermano, basta de meterte en tu cabeza. Métete en la cabeza de Cristo. Porque sabes que en tu cabeza está todo lo malo. Siempre está lo malo. Proverbio 23:7. Tal es tu pensamiento, así será tu comportamiento. Entonces ya deja
Deja de escucharte a ti mismo. Deja de conversar con el pecado en tu mente, sabiendo que sus pensamientos no son tuyos. Entonces, si vos desconfías de esos pensamientos, todos, llévalo cautivo a que Cristo le obedezca, tú no. Porque ya desde el momento que Jesús te compró, lo vas a glorificar a Cristo en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales ya no son tuyos, sino son de Dios. Entonces tú ya no puedes manejarte con tus pensamientos, con tus deseos, con tus emociones. No, porque si lo haces, vos le estás robando la gloria a Dios, que ya te compró por un precio muy caro. 1 Corintios 6, 19 al 20. Entonces, hermano, por favor, recordad a estos discípulos que Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Y hoy en día seguimos nosotros entregándonos al pecado y sacándolo del medio al Señor Jesucristo. Uno de ellos me va a entregar, dijo Jesús. El que está conmigo, el que come conmigo. Hermano, Apocalipsis 3:20 dice, también dice, yo estoy en la puerta y llamo. El que abre, entraré y cenaré con él. Tú ya le abriste la puerta a Cristo. Y si no le abriste la puerta a Cristo hoy, dile, Señor, yo abro la puerta de mi corazón y quiero recibirte para que seas mi vida, para que yo pueda vivir en tu vida, para que yo pueda entrar en tu cuerpo, para que yo pueda estar bajo tu cuidado, para que tú te hagas responsable del resto del tiempo que tengo en este cuerpo, para que mi cuerpo esté en tus manos, sano y salvo. Señor, yo te recibo como mi Salvador. Si hiciste esta oración, bienaventurado eres, y tu nombre será anotado en el libro de la vida. Que Dios te siga hablando y bendiciendo, hermano y hermana, y los que van a ver este video. Nos vamos a ver este domingo, si el Señor así lo permite, cada uno en sus congregaciones, para alabar, bendecir y en verdad alabarlo al Señor en espíritu y en verdad. Dios te bendiga. Que así sea. No te olvides. Dios te ama y Jesús está contigo todos los días hasta el fin. Amén.